Bueno, el siguiente ponente es el doctor o la doctora, el doctor Neira, Jorge Neira, que tenemos la suerte de tenerlo aquí en Argentina. Él estuvo a cargo de la crítica de la medicina, es subdirector de la misma, es miembro del Consejo Asesor de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Asociación de Medicina Traumática y de Cirugía Traumática. Actualmente preside la Fundación de Trauma, miembro de la Academia Nacional de Medicina, corresponsal académico y también cirujano de Murcia. Ha recibido muchos reconocimientos, incluyendo Doctor del Año 2007, Presidente de SATI 2001, reconocimiento institucional de la Asociación Internacional de Trauma y maestro o maestría en la medicina 2010. Es un placer para mí tener al doctor Neira aquí. La definición de politrauma de Berlín, resultados de un registro de trauma argentino. Ese es el título de la presentación. Good afternoon. Mi agradecimiento que nos ha llenado de orgullo de la invitación por parte del Comité Ejecutivo a presentar nuestra humilde experiencia. Lo segundo es que esta ciudad, San Diego, para mí tiene una connotación especial porque hace más de 25 años yo conocí aquí a David Hoyt, y David Hoyt, que en ese momento era el director de trauma de San Diego, de UCSD Medical Center, me enseñó dos cosas que me quedaron muy hondas, que fue, primero, el compromiso en atender al paciente traumatizado y segundo, la importancia del dato. Y aprovechando que también hay aquí representantes de Canadá, tengo que decir que hace también unos 25 años conocí a Barry McLellan y a John Sampalis cuando recién estaban empezando, aquí está Sandro, que seguramente los conoce, estaba empezando el Registro Nacional de Trauma de Canadá. Y eso para mí fue, digamos, una motivación en mi carrera de saber qué nos pasa, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Estos datos que ustedes ven y que rápidamente pueden acceder cuando se trata de Estados Unidos o de países desarrollados como Europa, y para nosotros dos ejemplos son el National Trauma Data Bank, que tiene como varios millones de pacientes en la base de datos, o el Registro Nacional de Trauma de Alemania, que tiene más de 90.000. Para nosotros fueron el objeto, digamos, de emulación para poder trabajar en nuestro registro. Tan es así que en el año 2008 comenzamos a desarrollar un registro nacional que finalmente comenzó a funcionar en el año 2010, y esta es un poco la experiencia que nosotros queremos mostrarle. Okay. Justamente la definición de politrauma es algo relativamente nuevo. Ustedes saben que politrauma es una palabra de origen griego que no es muy usada en los Estados Unidos de América, ni en Canadá, pero sí en Europa y en Sudamérica. Y por eso es que en realidad esta definición propone un acuerdo, que nos pongamos de acuerdo en qué significa cada definición. Se utiliza mucho el tema de trauma múltiple, el trauma mayor, o el trauma mayor desde el punto de vista de una clasificación que Hans Pape hizo hace unos años, en el año 2000, que tomaba un ISS mayor de 18. Y revisamos entonces, para hacer esto, nuestro registro de trauma, analizamos resultados y proponemos algunas propuestas futuras. Cuando uno tiene que definir qué significa politrauma en la literatura, habitualmente las definiciones eran similares a trauma múltiple, y esto es la clasificación, digamos, que Utstein propone, que sean dos cavidades, una cavidad o dos fracturas mayores, o dos o más lesiones, una de ellas con amenaza de vida, con riesgo de muerte, en combinación. Un trauma mayor definido como un ISS mayor de 16 y, como les decía, la definición de Hanover, la de Pape, de un ISS mayor de 18. Claro, después se propuso agregarle algún dato fisiológico, y el dato fisiológico podía ser incorporar lo que se llamaba la respuesta inflamatoria sistémica o algún componente fisiológico a estas lesiones anatómicas. Y entonces aparecieron algunas propuestas, y Butcher, que hizo un excelente trabajo porque en realidad tomó varios cirujanos de trauma de distintos países, de distintos centros, y los puso a comparar qué definían por politrauma, tomando algunos un ISS mayor de 15 o un ISS mayor de 17, o dos lesiones ICE mayores de 2 en dos áreas corporales, y lo importante es que el nivel de acuerdo, digamos, fue bajo y no hubo definición, no hubo acuerdo en la definición.
Por este motivo, este trabajo se continuó con el trabajo de Hans-Christoph Pape, que también hizo una revisión de lo que estamos viendo, tomando fundamentalmente 2 lesiones significativas o más, tomando lesiones severas con alguna lesión con riesgo de muerte y los ISS ya comentados. Lo importante de los criterios utilizados para definir a los pacientes que eran elegibles era la admisión a cuidados intensivos y las lesiones múltiples. Y la definición tenía que ser hecha en el hospital antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. ¿Quién debía hacer esta definición? El experto entrenado, más entrenado, que podría ser cualquier profesional que hubiera hecho los cursos de ATLS o de politrauma, que es un curso similar a la ATLS que se dicta en Alemania. Esta población, que fue tomada de los 90.000 pacientes que forman parte del registro de trauma de Alemania, tiene una edad promedio de 43 años, el 72% fueron del sexo masculino, 97% pertenecían a trauma cerrado, 93% de estos pacientes fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos, el ISS promedio fue de 30 y la mortalidad del grupo 18.7%. Esto es interesante porque la definición a la que se llegó, digamos que hubo un acuerdo, el acuerdo es el Acuerdo de Berlín, fue 2 lesiones superiores AIS mayor o iguales a 3 en 2 regiones corporales, más al menos uno de los siguientes criterios fisiológicos estandarizados, como eran la edad mayor de 70, el score de Glasgow menor o igual a 8, la tensión arterial menor de 90, el exceso de base menor a menos 6 y la presencia de coagulopatía, porque estos tenían las odds ratio más significativas con respecto a al impacto que tienen en el paciente. El IS se adoptó porque es la más difundida, es la variable más difundida. El acceso a los exámenes de laboratorio simples eran utilizados en lugar de los más complejos, como podían ser las medidas de respuesta inflamatoria o algunas otras determinaciones menos frecuentes. Y este consenso debería utilizarse o debería ayudar desde el punto de vista epidemiológico para propósitos socioeconómicos, para mejorar el control de calidad y las estrategias educativas y para la adopción de recursos, para generar recursos a los hospitales que que reciben estos pacientes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro país? Nuestro país tiene como causa de muerte, el 10% de las causas de muerte totales en nuestro país son lesiones externas. Y como ustedes ven, la preponderancia de las lesiones externas se da en los grupos clásicos que son entre 5 y 44 años de edad, con mayor frecuencia. Y esta es la disposición, digamos, donde se ve claramente en amarillo, lamentablemente no les puedo mostrar con el puntero, pero se ve en amarillo los pacientes con trauma, que tienen una edad promedio bastante más baja, comparados con los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que son los que están en rojo, o los pacientes que tienen enfermedades neoplásicas, cáncer, que están en azul. Por eso es que en nuestro país, como pasa en muchos países, el trauma, la cantidad de años de vida y de trabajo potencialmente perdidos por el trauma es casi igual a la suma de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades oncológicas. ¿Cómo es nuestro registro de trauma? Nosotros diseñamos el registro de trauma para que fuera comparable tanto con el NTDB como con el registro alemán de trauma. Se codifica con la ICD-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades número 10, es la última actualización, es obligatoria en nuestro país, por eso que nosotros tenemos esta clasificación. Utilizamos el AIS 2005 con la actualización del 2008 y en ese sentido usamos el ISS, el NIS, el Pediatric Trauma Score, el Revised Trauma Score, la metodología TRIS, que nosotros usamos tanto con el ISS como en el NIS, y como elemento de evaluación al egreso, el Bartel y el Glasgow Outcome Scale. Tenemos un team que lo hace directamente en cada hospital, y ese team a su vez es vigilado por un team central. Los datos ingresan encriptadamente a la base de datos. Tenemos un waiver para el consentimiento informado y esta información la recibe cada hospital y pertenece a cada hospital. ¿Cuáles son los hospitales que tenemos? En este momento tenemos 14 instituciones que tienen el registro, de las cuales 12 son hospitales, 2 de adultos y 2 pediátricos y 10 de adultos, y 2 sistemas de emergencia en los cuales tenemos la información del prehospitalario.
La definición que utilizamos para la búsqueda fue primero la definición de politrauma de acuerdo a la clasificación de Pape, que ya hemos comentado, y para la clasificación de trauma múltiple, 2 fracturas de huesos largos más una cavidad o 2 cavidades. Se identificaron todas las lesiones con ICE, se identificaron los pacientes mayores de 70 años, los que tenían una tensión arterial menor de 90 al ingreso y un Glasgow menor o igual a 8 al ingreso, pero no hicimos o no incorporamos los pacientes con coagulopatía o acidosis porque recién incorporamos a la base de datos en agosto del 2015, posterior a la definición de politrauma de Pape que fue publicado en 2014. A la fecha tenemos 21.542 pacientes incorporamos en la base de datos hospitalaria y alrededor de otros 20.000 en la base de datos prehospitalaria. Si tomamos los 20.473 pacientes ingresados a la base de los hospitales, 1.423 están en seguimiento, menores de 16 años fueron 5.500, otros tipos de trauma que no se pueden clasificar con la metodología TRIS, 1.456, y los que no tenían criterio de ICE, o sea que tenían criterio de ICE menor a 2, fueron excluidos. De tal manera que 470 pacientes tuvieron 2 ICE mayores de 3 en 2 regiones corporales. De estos 470 pacientes, 259 tenían al menos de un criterio, ya sea la edad, la tensión arterial, o algún otro criterio, digamos, adicional, y 211 no tuvieron ninguno de los criterios. Fíjense que cuando los pacientes no tenían ningún criterio, la mortalidad fue de 19%, en cambio cuando lo tenían era sensiblemente superior y fue de 46%. Aquí puede verse a la izquierda, digamos, el promedio de edad es más joven que en la base de datos de Alemania, es de 29 años, el promedio de sexo masculino es 81%, las mujeres tenían una edad mediana de 40 y los hombres de 26, y esto era claramente significativo. A la izquierda se ve la mortalidad de acuerdo a cada uno de los criterios fisiológicos agregados, pero en algunos casos, como por ejemplo en el KPTT o en el exceso de base, los datos son muy pequeños porque recién se incorporaron hace pocos meses. El otro tema interesante fue la causa. Los pacientes que tenían politrauma tenían una proporción mayor de colisiones de moto comparados con los pacientes de la población general que tenían casi igual frecuencia de lesiones de moto o de agresiones. Sin embargo, en la población de politrauma la colisión de moto es algo muy frecuente. Es muy frecuente en los países de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica y Centroamérica, la utilización de la moto como medio de transporte, mucho más de lo que se ve aquí o de lo que se ve en países como Europa. 78% de los pacientes con diagnóstico de politrauma presentaron algún grado de inestabilidad en el ingreso y el trauma score revisado de los pacientes fallecidos, como puede verse en el gráfico de abajo, eran significativamente más bajos que los pacientes que no fallecieron. El ISS, por supuesto, fue más alto en los no sobrevivientes, que fue de 26.2 en los sobrevivientes y de 30.6, significativo, y el NIS, que es algo similar al ISS, pero con 2 lesiones que pueden incluir el mismo lugar, era también más alto en los pacientes no sobrevivientes de 35.6 versus 30, y esto también era estadísticamente significativo. La probabilidad de sobrevida estimada por el TRIS fue más bajo en los pacientes que no sobrevivieron, y lo que es interesante es que la mortalidad ajustada por lesiones fue más bajo en el grupo de los no sobrevivientes, que es de 0.727. Y en realidad, cuando uno quiere explicarse por qué esto es así, es que los pacientes politraumatizados tenían con más frecuencia lesiones en el cráneo, o sea, 34% de los pacientes tenían traumatismo de cráneo, 23% tenían lesiones en el tórax y 15% en las extremidades, y esto es lo que generaba, digamos, la mayor mortalidad. Los pacientes no sobrevivientes tuvieron una significativa menor mortalidad, y esto tiene que ver con que hubo una gran mortalidad inicial porque muchos pacientes fallecieron en las primeras 24 horas y es motivo de estudio actual esta población de por qué fallecieron los pacientes que fallecieron por la gravedad de las lesiones tan rápidamente. Como ustedes ven aquí, las lesiones se discriminaban de 1 a 5, tuvimos de indeterminado solamente 0,8, que es un dato interesante en países en desarrollo, que tengamos baja incidencia de lesiones no determinadas cuando lo habitual es que haya mucho más, y lo que sí se ve claramente es la distribución, digamos, del ICE, que
3, que fue de 41% del total de las lesiones. Aquí en este gráfico, que es difícil de entender, lo único que tienen que ver es el azul oscuro, porque el azul oscuro marca la prevalencia de las lesiones de AIS-3 en cada una de las lesiones. Y ustedes ven que 283 pacientes tuvieron lesiones en el cráneo, 204 en el tórax y 96 en las extremidades y pelvis. Cuando uno compara el politrauma con otras definiciones, tuvimos 259 pacientes con politrauma, como ya vimos, y si tomamos la definición de trauma múltiple, fue de 802 pacientes, de ISS mayor de 16 fueron 1.349, y con NIS mayor o igual a 16 fue de 2.143. Esto es muy importante porque cuando uno empieza a comparar trauma mayor, trauma múltiple, politrauma, a pesar de que parece algo parecido, no tienen mucho que ver. Y aquí se ve claramente cuáles son las diferencias. Cuando uno analiza las cuatro causas de definición, ustedes ven que la mortalidad del paciente con politrauma fue de 46%, significativamente diferente de los pacientes con trauma múltiple o con ISS mayor de 16 o NIS mayor de 16. Los que tuvieron AIS-3 en el cráneo tuvieron también una mayor frecuencia, que fue de 75% en el grupo con politrauma, y la sobrevida ajustada, que fue más bajo sensiblemente en este grupo. Cuando uno empieza a ver la comparación, 100% de los pacientes politraumatizados tuvieron un ISS y el NIS mayor de 16. Sin embargo, 85% de los pacientes tuvieron trauma múltiple, pero solamente el 28% de los pacientes con trauma múltiple tuvo politrauma. Solamente el 30% de los pacientes con trauma múltiple tiene un NIS mayor o igual a 16 y lo mismo para el ISS. De tal manera entonces que la diferencia significativa... Tengo que ir para atrás. Ahí está. La diferencia significativa fue en las lesiones producidas por ciclomotores, que fue más significativa en el grupo de politrauma, y las agresiones, que fue significativamente más baja en el grupo de politrauma. Cuando uno compara en trauma múltiple, el trauma aislado, un ISS mayor o igual a 16, los pacientes con trauma múltiple presentaron mayor ISS en los traumas múltiples que en los traumas aislados. El compromiso fisiológico fue igual, pero sin embargo, los pacientes que tenían un ISS mayor de 16 tenían trauma aislado más significativamente frecuente que los pacientes que tenían trauma múltiple, y esto es básicamente por la severidad del traumatismo de cráneo. Para nosotros, la sensibilidad del método en politrauma, la sensibilidad fue baja, como en casi todos. La especificidad fue un poco más alta para el grupo de politrauma, pero menos que el ISS y el NIS. Y los factores de predicción positiva y negativa también estuvieron en rangos similares. De tal manera que, y con esto terminamos, la definición de Berlín de politrauma permite la identificación de aquellos pacientes con mayor riesgo de muerte, como ustedes han visto. Sin embargo, la performance global de esta definición no supera la definición del trauma mayor, y debido a estos elementos accesorios que muestran impacto, tendría que haber alguna forma de ejercer algún peso sobre los factores agregados con respecto a los cambios fisiológicos para que esta definición tenga un poquito más de claridad en cuanto al pronóstico del paciente que tiene un politrauma. Y sobre todo lo que estamos proponiendo es desarrollar estudios multicéntricos randomizados. Hablábamos con Andrés Rubiano hace unas horas que estas experiencias en Latinoamérica hacen cada vez más necesario empezar a tener información propia de lo que pasa, poder compararse como benchmarking con dos registros importantes como son el NTDB y el registro alemán de trauma, y sobre todo saber qué pasa en los países en vías de desarrollo con todas las normativas que ustedes han visto durante el desarrollo de esta actividad y seguramente la de mañana, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero también tenemos que saber cómo le va a los pacientes cuando hacemos estas cosas en nuestros países. Muchas gracias. Thank you very much. A phenomenal talk and a tremendous body of work. Any questions in the audience here? I'll check online. Okay.
That was an old one. Bueno, mientras nos llegan preguntas, comentarle a la doctora Neira de lo importante que ha sido la experiencia del registro Argentina y de pronto que nos pueda comentar cuáles son los planes futuros con el registro, qué se ha hablado a nivel gubernamental de hacia dónde va el registro y qué ejemplo se puede dar de esto para otras regiones de Latinoamérica y de otros países de mediano y bajo ingreso. Bueno, muchas gracias, Andrés. En realidad estamos ahora en pleno desarrollo de una etapa de difusión. Por ahora lo que tenemos es desarrollado el registro en una sola provincia. El país tiene 24 provincias y nuestra propuesta es llegar a los 90 hospitales. Y en eso estamos trabajando justamente estamos trabajando justamente con el Estado en ver si se puede difundir esto. Lo segundo es que me parece que tener un registro es absolutamente posible. Nos parece que los desarrollos locales de los registros tienen que incluir criterios similares, que es muy importante para el benchmarking poder comparar datos. Quizás para ustedes que viven en países desarrollados esto parezca algo simple, pero generar esto en los países en vías de desarrollo es más complejo y me parece que es absolutamente posible y sobre todo hacer estudios comparativos con los registros. El tema más importante en nuestros países es la sustentabilidad del registro. Esto significa que el registro se pueda mantener en el tiempo porque hay presupuesto adecuado para mantenerlo. Y esto, que no es un tema menor, es algo que hace una tarea un poco más compleja hacerlo en nuestro país. Pero creemos que esto es absolutamente posible. Estamos trabajando, a su vez, lo voy a mostrar mañana, en un programa de control de calidad, justamente que compartimos con la Organización Mundial de la Salud y ATSIG hace unos meses, y en el cual participaron Felipe y Andrés, y creemos que la única forma de hacer control de calidad es saber qué nos pasa, y para saber qué nos pasa tenemos que tener datos adecuados, y por eso es que le damos tanta importancia al registro de datos. Muchísimas gracias, doctor Neira. Muchas gracias.